Maravilloso eres, Jesús. Hay una presencia en este lugar, una gloria que ha caído. Algo hermoso está aquí, algo bello está aquí. Espíritu Santo, eres bienvenido, Espíritu. Eres bienvenido a la presencia de Dios. Gracias, Jesús, por visitarnos. Sabes, Dios, este es el lugar de tu reposo. Sabes, Jesús, que no hay otro como tú. No hay otro como tú, Espíritu Santo. No lo hay. No hay otro como tú, Espíritu Santo. No hay algo mejor que tú, Dios. Amamos tu presencia. Amamos tu presencia, Jesús. Espíritu de Dios, estás aquí, estás aquí. Cordero de Dios, sabes, Espíritu Santo, que cuando tú estás, no podemos dejarte. No podemos dejarte ir. No podemos dejarte ir, Espíritu Santo. Así como lo hizo Jacob, no te dejó ir hasta que no soltara la bendición. Gracias, Espíritu. Qué presencia. Qué presencia. Hermoso eres, Jesús. Gracias. Ahí como está de pie, abra su Biblia. Libro de Apocalipsis, capítulo 2, versos 4 y 5. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 2, versos 4 y 5. Dice la palabra de Dios: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré a ti y quitaré el candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Puedes sentarte. Hoy en estos tiempos es difícil o es fácil olvidarse de las cosas de Dios. Es muy fácil olvidarse de las cosas de Dios por las circunstancias de la vida, por lo que vemos en el mundo. Ahora se ha multiplicado la maldad, y eso es parte de que el cristiano se aparte, se olvide de Dios por las cosas que el mundo ofrece. Y esto está haciendo que el pueblo, la iglesia, se aparte de Dios. Mucha iglesia hoy en día está rechazando a Dios, se está olvidando de Dios. Está más preocupado por las cosas personales, por las cosas que este mundo ofrece, y no por las cosas de Dios.
cristianos, como pueblo de Dios, comprado con la sangre de Cristo, deberíamos estar preocupados por buscar de Dios, preocupados por acercarnos a Dios, preocuparnos por llenarnos de Dios, llenarnos más de su espíritu, más de su presencia. Esa debería ser la preocupación del pueblo de Dios. El Señor nos advierte muy claro en Mateo 24:12, dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esto está sucediendo en estos días. Se ha multiplicado tanto la maldad que el amor de muchos se está enfriando. Mucho pueblo se está apartando de Dios, alejando de Dios, cuando debería ser lo contrario. Levantarse en guerra espiritual y pelear con las huestes de maldad, con las fuerzas que se levantan contra nosotros. La iglesia debería pelear con las huestes celestiales que se levantan, que se nos levantan, como el desánimo, la pereza. Debemos pelear con esas fuerzas y acercarnos a Dios, volvernos a Dios, levantarnos en oración, en clamor, por fortaleza, por fuerza, firmeza, clamar por un avivamiento en nuestras vidas. La iglesia debe clamar por un avivamiento personal en su vida. Si la iglesia está fría, apagada, desanimada, es porque ha dejado la oración, ha dejado de buscar de Dios, ha dejado de buscar la presencia de Dios. Si la iglesia perdió su primer amor, es porque ha dejado la oración, dejó de buscar de Dios, dejó de alimentarse, dejó de acercarse a Dios, de buscar la presencia, la llenura de Dios. Y ser cristiano consiste en entregarse a Dios y amarle de todo corazón, con toda nuestra alma y en todo tiempo. Jesús reprocha a la iglesia de Éfeso por medio de Juan y les dice: ya no son los mismos, se han apartado, se han olvidado del primer amor. Jesús reprocha a la iglesia de Éfeso, la amonesta y le dice: ya no son los mismos, han cambiado, ya no tienen la misma presencia, el mismo fuego, ya no son los mismos. Se han olvidado del primer amor. Y le dice a la iglesia de hoy: ya no son los mismos. La iglesia de hoy ya no son los mismos. Ya no oran, ya no buscan la presencia de Dios, ya no madrugan, ya no son los mismos. ¿Dónde está la iglesia que amaba a Dios de corazón? Que no quería fallarle a Dios. ¿Dónde quedó? ¿Dónde está esa iglesia que ayunaba, que oraba, que anhelaba la presencia de Dios? ¿Dónde quedó
principio. La senda antigua es la oración. Sin la oración pierdes el amor a Dios. Sin la búsqueda, sin consagrarte, pierdes tu primer amor. Jesús les dijo, ya no son los mismos. Sin oración no hay santidad, humildad. Se pierde el primer amor. La pasión y el fervor que tenía la iglesia de Éfeso por Cristo había sido reemplazada por una religión fría, mecánica, pasatiempo y engaño. Aquel fuego que tenía la iglesia de Éfeso había sido reemplazada por religión, por costumbre, como está sucediendo hoy en día con más de alguno. Se ha reemplazado aquella unción, aquel fuego, por religión, por engaño. ¿Escuchó eso? Por engaño, la iglesia vive engañada. La religión no es el evangelio de Dios. El verdadero evangelio de Dios es la oración, la consagración, la búsqueda. Ese es el verdadero evangelio. Se había perdido la pureza de la doctrina y el amor por Cristo y la santidad. El celo por la palabra lo habían descuidado. Ya no les importaba a la iglesia de Éfeso. Como hoy en día hay mucha gente que ha descuidado las cosas de Dios, siendo que buscar a Dios debe ser nuestro mayor tesoro, debe ser un estilo de vida. ¿Sabe qué es un estilo de vida? En lo natural, como usted desayuna, almuerza y cena. Ese es un estilo de vida para nuestro cuerpo físico. Y el estilo de vida del cristiano debe ser consagración, oración, ayuno, palabra, búsqueda, humildad, pasión por Dios. Ese debe ser nuestro estilo de vida. En el estilo natural que tiene usted necesidad de comer, de alimentarse y que su cuerpo le pide, ese estilo, esa hambre debe ser de buscar de Dios, de llenarse de Dios, de anhelar la presencia de Dios. Debería haber hambre y sed por Dios. Deseo de estar cerca de Dios. Una sed de llenarse. Un hambre del fuego y de la presencia de Dios. Pero para eso, para ese proceso de llenura, de búsqueda, implica oración, ayuno, palabra, adoración, voluntad, deseo, fidelidad, responsabilidad, pasión,
Ese debe ser un estilo de vida. Estar apasionado, fidelidad, responsabilidad, pasión, voluntad. Una iglesia enamorada de Jesús experimenta y conoce al Espíritu Santo. Una iglesia enamorada de Jesús quiere más de la presencia de Dios. Mira y percibe las cosas sobrenaturales. Anda en otra dimensión. Anda en otro nivel. Anda en las alturas. En las cosas sobrenaturales. La verdadera iglesia. La verdadera iglesia quiere más de su poder, más de su unción, quiere más del fuego. No se quiere salir de la presencia de Dios. Como hace un momento no queríamos salirnos de allí. No queremos dejar la presencia de Dios, porque es lo más bello, lo más hermoso, donde la iglesia debe permanecer en la unción de Dios, en la presencia de Dios. La iglesia de Éfeso había sido muy entregada a Dios. Pablo les enseñaba la palabra de Dios y la recibían, y venía sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. Así nomás les hablaba la palabra y inmediatamente venía el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. Eran entregados, apasionados, tenían hambre de Dios, hambre de la presencia de Dios, y profetizaban. Había sido una iglesia, unos hermanos consagrados, pero ahora se habían olvidado, descuidado de Dios. Ya no les importaban las cosas de Dios, como está sucediendo hoy en día. Ya no les importan las cosas de Dios. Algunos, no a todos. Porque si hay un remanente, si hay un remanente que no ha doblado sus rodillas a Baal, hay un remanente que sigue clamando y no ha doblado su rodilla al mundo, no ha doblado sus rodillas a Baal, que sigue haciendo un altar, le echa leña al fuego, le busca y le echa leña al fuego cada mañana, que no se apague el fuego. Todavía hay un remanente. En esta ciudad de Éfeso fue un lugar de avivamiento por la gloria de Dios. Era una iglesia bien entregada, había un avivamiento en extremo. Imagínense este avivamiento de esta ciudad, que allí en esa ciudad se escribe el libro de Hechos. Y usted conoce el libro de Hechos, del Pentecostés, de la gloria de Dios, donde hablaban en lengua, donde se desbordó la gloria de Dios. Ahí en Éfeso se escribió. Era una iglesia llena de la presencia de Dios. Y allí se escribe el libro de Hechos. Y
se escribe el libro de Apocalipsis, de toda la revelación, de todos los acontecimientos hasta hoy y para el futuro. Ahí se escribió. Era tanta la gloria de Dios y la revelación que había ahí. Y se escribe la epístola de los Efesios. Era una iglesia muy avivada, entregada. Pero esta iglesia comenzó a descuidar su primer amor. De estar allá arriba, vino a quedar abajo, descuidó su primer amor. Y el Señor les dijo: ya no son los mismos, ya han cambiado, ya no son los mismos. Y te dice a ti, nos dice a nosotros: ya no somos los mismos, ya no eres el mismo. Has dejado lo mejor. Has dejado lo mejor que tenías a Jesús. Esta iglesia había permanecido fiel a la palabra del Señor en medio de dificultades, persecuciones, problemas. Esta iglesia había resistido siempre por la causa de Cristo. Era una iglesia que no miraba las circunstancias, sino solo miraba a Jesús, seguía la meta. Pero ahora la iglesia de Éfeso se había descuidado. La iglesia poco a poco descuidó su primer amor. Dice el Señor: ya no me amas como al principio. Al pasar de los años, la iglesia de Éfeso ya no amaba al Señor, descuidó su primer amor. El resultado de este descuido, el Señor dijo: yo conozco tus obras. En ocasiones hay obras en exceso para llenar un vacío espiritual, y es una vida religiosa. En ocasiones hay tanta actividad dentro de la casa de Dios, actividades materiales, que nos hacen perder nuestro primer amor, porque no son cosas espirituales como la oración, el ayuno, la palabra, estudio, cosas que te hacen acercar a Dios, sino son cosas materiales que te hacen alejar de Dios. Porque no hay intimidad con Dios, no hay pasión por el Espíritu Santo, no hay pasión por la oración. No dejamos tiempo para que Dios nos hable. Ya no hay genuina adoración. La persona se congrega solo por hábito, por costumbre. Así hay mucho pueblo de Dios. Se congrega por costumbre, por hábito, pero ya no hay un anhelo por Dios. No hay un anhelo por llenarse de Dios, por consagrarse, humillarse, doblar rodilla, clamar a Dios, por un avivamiento personal. No hay ese deseo, esa hambre. No hay preocupación por la presencia de Dios. No hay preocupación por consagrarse. No hay anhelo por buscar a Dios. Una persona enamorada de Jesús solo habla del amor de Dios.
solo habla de Jesús. Solo habla de la oración, del fuego, de la presencia de Dios. Quiere llenarse más cada día. Quiere recibir de Dios. Si hemos descuidado nuestro primer amor, debemos volvernos a Dios. Y debemos volvernos a conquistar nuestro primer amor. Dice Apocalipsis 2:5: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. En la Biblia el candelero era un símbolo de la luz, de la presencia de Dios, de la presencia de Jesucristo. Quitar el candelero de su lugar podría significar apagar la luz, la fe de la presencia de Dios en la persona. También significa que la iglesia sería destruida. Hay que buscar las primeras obras, la pasión que teníamos, volvernos al primer amor. Porque has fallado, te has descuidado. Y dice, arrepiéntete. En pocas palabras te está diciendo, te vas a perder por toda la eternidad. Te está diciendo, te voy a remover donde estabas. Voy a quitar el candelero, lo voy a remover. Te voy a quitar de su lugar donde te tenía. Y voy a borrar tu nombre del libro de la vida. Eso te está diciendo. Quitaré el candelero de su lugar. Tu candelero. Lo voy a remover. Te está diciendo, te voy a borrar del libro de la vida. No perteneces al pueblo de Dios. No perteneces a la iglesia de Jesucristo porque te has olvidado del primer amor. Me dejaste. Me olvidaste. Si nos hemos descuidado, debemos levantarnos. Somos nosotros los que debemos avivar el fuego. Somos nosotros los que debemos acercarnos a Dios. Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego que está en ti. Está en ti. Avívalo. Despiértalo. Échale leña que crezca. Cuando estamos en el primer amor, eso nos hace tener comunión con Dios. Puede que hemos descuidado nuestro primer amor y no nos hemos dado cuenta. ¿No te has dado cuenta? Así estaba la iglesia de Éfeso. No se había dado cuenta que había perdido su primer amor hasta que el Señor la reprocha. Y la iglesia de Éfeso, así estaba la congregación. Así estaban dentro de la casa de Dios. Pero ya no eran los mismos. Y así hay mucho pueblo dentro de la casa de Dios y ya no son los mismos.
La iglesia se ha apartado, se ha alejado, se ha olvidado de Dios. Necesitamos activar el oído y alimentarnos de Cristo. Dice Apocalipsis 2:7: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que venciere, según la propia definición de Juan, es ser vencedor. Esto equivale a ser cristiano verdadero. Esta definición equivale a ser vencedor. Equivale a ser cristiano verdadero. Cuando le digo cristiano verdadero, es porque hay cristianos falsos, predicadores falsos, ministros falsos, profetas falsos. Dice Apocalipsis 3:5: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Escuchó eso? Allá en el verso 2 de Efesios, de allá de Apocalipsis, de la iglesia de Éfeso, le dijo que iba a quitar el candelero de su lugar. Le está diciendo: te voy a quitar de tu lugar. No puedes estar donde están los santos, donde está mi pueblo que me ama. Y acá dice: y no borraré tu nombre del libro de la vida. Eso le dice a la iglesia que permanece fiel. El que venciere, el que renuncia a todas las cosas de este mundo, podrá disfrutar de todas las bendiciones que el Señor tiene. Primera de Pedro 5:8 dice: pero sed sobrios y velad, porque nuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El amor es uno de los primeros mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es el primer mandamiento. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón y no perder nuestro primer amor. Dice la Biblia en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, a este mundo. No se conforme con lo que está pasando, o no se active en este mundo. No haga, no se conforme a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Acerquémonos a Dios y levantémonos de ese adormecer. Si estás ahí, la venida del Señor está cerca y viene por una iglesia llena de su amor, que le ama de verdad. Viene por una iglesia santa, que vive en santidad, en obediencia a la palabra, que permanece en su primer amor.
No descuides tu primer amor. Ponte de pie. Gracias, Jesús. Padre, yo he soltado la palabra, el rema. Lo que tú me das, lo he hablado. Y en cuya presencia estoy. En cuya presencia estoy, Jesús. He hablado tu palabra. Nada personal, nada mío. Es tu palabra. Y tu palabra dice que el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Padre, yo he hablado tu mensaje en estos últimos tiempos de maldad, de persecución, de problemas. Y tu mensaje es, Señor, para que tu iglesia recapacite, para que tu iglesia reconozca si está fallando, que reconozca que ha perdido su primer amor, que ha dejado atrás, que reconozca que le falló y se vuelva a ti. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a todo aquel que esté mirando este video. Llénalo de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.